Bueno, en la siguiente conferencia vamos a hablar porque todos hemos oído hablar de 3D, conocemos algo de 3D, posiblemente mucha gente de la sala, pero la cuestión es darle un uso creativo de 3D, aplicado especialmente a dos cosas que hemos visto ya hoy, aplicado a aplicaciones, válgame la redundancia, y aplicado a videojuegos, como hemos visto en la primera conferencia. Esto nos lo va a contar Javi Polo. Javi Polo es además profe de 3D dentro del máster de publicidad de Netformación y bueno, su ingeniería mental es sobre todo los artilugios, la combinación de herramientas que hace y cómo pasa de ser infografista a utilizar esos 3D aplicado a videojuegos y cómo eso se puede utilizar para ponerlo en venta, como nos contaba Dani Cuello, a una empresa y que esa idea tenga un valor. Tiene su propio estudio que se llama Anti-Estudio. Como veis, ser creativo es también muchas veces es ir contracorriente. Así que bueno, Javi Polo, nos lo pones ahí. Gracias. Como ha dicho Miriam, pues yo a mí me gusta decir que soy diseñador, pero en realidad yo soy diseñador de productos. De productos no he trabajado apenas nunca. Reconvertido a diseñador gráfico, reconvertido a infógrafo, reconvertido a diseñador de interiores, audiovisual y todo. Al final acabas haciendo un poco lo que hablábamos, que ya ha salido ya esto varias veces en esta tarde, que el tema de la especialización en este entorno de la creación digital y esas cosas es un poco compleja y más bien diría que es un poquito negativa. También hemos hablado han dicho antes en la conferencia de lo que ha dicho David, el tema de los motion graphics y todo este asunto. La verdad es que también se parece un poco a lo que voy a hablar yo muy rápidamente, y es que, como habéis visto, para trabajar con motion graphics hace falta conocer una serie de cosas que no tienen en principio mucho que ver unas con otras y al final tienes que acabar dominándolas todas un poco para poder llegar a un resultado. Yo voy a hablar de 3D porque para mí el 3D ha supuesto una llave. Como en diseño de productos se conocía, pues, el 3D es fundamental para poder expresarse y poder desarrollar un producto y poder presentarlo. El 3D a mí me volvió un poco loco, y hablando de la pasión, es un poco lo que me volvió loco total, y después de hacerme ya mis dos flotas estelares de naves, pues ya me quité un poco ya me fui quitando el asuntillo y ya empecé a pensar en ello como, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar a usar esto en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues soy yo, soy reconvertido a muchas cosas y, como digo, en realidad lo que hago en muchos sentidos es infografía, porque la infografía me ha abierto todos estos campos de los que hablamos, ¿vale? Yo lo que vengo a contar es un poco entender el 3D como una herramienta creativa. El 3D me refiero al software en 3D, es decir, no me refiero a otro tipo de cosas, pues como hemos visto con lo de David, pues que hay partes del 3D dentro de los programas de edición de vídeo, de postproducción. Yo hablo de las herramientas más propias del 3D: modelado, creación de volúmenes, creación de espacios, creación de personajes, que ya vemos que, bueno, pues han salido, en casi todas las conferencias ha salido algo que tiene algo detrás o alguien detrás que está modelando, está trabajando, ¿vale? Y que tiene que hacer esos trabajos de 3D. Entonces, ¿cómo se puede usar también en el desarrollo de apps, de videojuegos y en otros proyectos de multimedia? Esto lo dejo un alumno mío y me dice mucha gracia, que el 3D no es un mundo, que es un universo, porque se asustó. Dijo, madre mía. Pues pasa un poco también con lo de motion graphics, ¿no? Motion graphics, ¿aprendes After Effects? No. Pues no consiste en aprender After Effects, aprendes plugins, ¿no? Aprendes a usar un montón de cosas más que te permiten pues llegar a eso que de otra manera te costaría muchísimo. Entonces yo cuando entiendo, tal y como entiendo yo el 3D, es una herramienta que, ya te digo, es llave, puerta, y te abre un campo tremendo a muchos resultados de mucho tipo, que estos son de las miles de cosas que he hecho. A veces, no sé, prefiero no mirar, que es que es una amalgama extrañísima. Entonces, porque ya os digo, es interiorismo, stands, claro, pues lo que se hace con la infografía entendida desde lo convencional, ¿no? Interiorismo, personajes, ¿no? Bueno, 3D. Pero hay muchas más cosas y se puede utilizar para todo lo que te permita el programa. Los programas que encima cada uno es como es. Entonces, los conceptos que las herramientas son medios, no son fines,
Eso, una de las cosas, el concepto que quiero dejar claro, es decir, aprender 3D en sí mismo tampoco te va a llevar a ningún lado, tienes que pensar en el resultado, ¿vale? Bien una presentación, bien una animación, bien lo que sea. Entonces, hasta cierto punto tienes que pensar siempre, tener claro qué vas a hacer con las cosas que hagas, ¿vale? El software es una herramienta y que cada uno hay que usarla porque en el fondo esto es un poco también contradicción, pero no lo es, porque no puedes, si vas a hacer ilustración digital, pues tienes que usar programas de vectorial como Illustrator, como podría ser, bueno, Photoshop, el Illustrator de imagen digital, como decía David, pues mapas de bits, diseño web para webs, pues PowerPoint para presentaciones, aunque eso no me queda tan claro. Y luego el tema de que el software es una multi-herramienta de esas. ¿Por qué? Pues porque te permite vídeo, animación, puedes hacer gráfico, yo he hecho cartelería con 3D directamente, diseño, videojuegos, motion graphics o por lo menos un componente de motion graphics, aunque se puede llegar a sacar todo directamente desde un programa de 3D. O sea, es una herramienta que dominándola pues te permite hacer todas estas cosas que, como podéis ver, pues hombre, aparte ya de todo, te da un valor añadido, ¿no? Entonces yo creo que un creativo hoy en día no debe especializarse en exceso, porque hay que aprender a diversificarse y pues eso, distintas técnicas, puesto que el paneador hay 3D Max, pero hay muchas herramientas que ahora comentaré. Y aparte, pues esto es muy importante, esto es lo que me ha pasado a mí y entiendo que, pues bueno, alguna vez, pues como en los estudios, como hemos hablado también aquí, viene gente, pues bueno, pues a veces encontrar ciertos perfiles cuesta. Pues encontrar un diseñador gráfico que sepa de web y que sepa modelar y hacer 3D, os puedo asegurar que es complicado. Y de hecho, es que es muy difícil que sepa un cierto nivel en todo, ¿vale? Entonces, esto de aquí me parece muy importante y es por lo que yo animo a la gente que el 3D te da una vía nueva y que igual si tienes que competir en este mundillo de la competencia de entrar en un trabajo, pues te puede dar la diferenciación que uno necesita para poder hacer cosas y sacar trabajo dentro de la empresa, ¿vale? Respecto a las herramientas de uso común que Photoshop, Illustrator, yo creo que pues, para un diseñador, pues hombre, no puede decir que no la sabe manejar, ¿no? Entonces, bueno, pues las ventajas. ¿Cuándo tiene sentido usar 3D? Pues cuando la naturaleza del trabajo pues es el volumen, por ejemplo. En ese caso, el 3D pues es casi la herramienta que hay que elegir, ¿no? Cuando estamos hablando de una cosa que no es plana, ¿no? Tiene un volumen, un espacio, un objeto. Necesitamos realismo, materiales, iluminación. No vale con simplemente pues, algo plano. Pues buscamos una mayor inmersión del cliente, del usuario, de lo que sea. Siempre, pues en un videojuego, por ejemplo, los videojuegos en 2D están muy bien, funcionan muy bien. Hay muchas cosas, hay de todo, hay muchos muy artísticos y muy bonitos, pero la inmersión o la identificación que vas a tener en un juego en 3D, en que tú te sientes parte del entorno, pues nunca es la misma, ¿no? Debe de estar ahí como más caña, ¿no? Luego, aparte de menor esfuerzo de imaginación, esto es muy importante, porque antes te lo da todo hecho, no tienes que pensar en la metáfora del 2D. Y luego, pues cuando por ejemplo necesitas hacer algo que de lo que tienes que sacar muchas perspectivas o animar, por ejemplo, o animar o trabajar, ¿vale? Con algo que es un motivo recurrente, como puede ser un personaje o puede ser un logotipo que lo tienes que ver de 40 formas diferentes. En este caso, tienes que subir al 3D porque no tendría sentido hacerlo en 2 dimensiones cada vez que tengas que hacer algo. Lo modelas una vez y ya lo vas renderizando desde muchos planos. Entonces, una de las cosas del concepto, pues el bocetaje en 3D, yo esto lo hago así y hasta ciertos niveles sería incorrecto, pero en muchos niveles, y sobre todo en el trabajo en el día a día, es muy potente esta idea y es empezar a trabajar ya prácticamente en volumen. Cuando uno ya tiene una idea, porque prácticamente con idea me refiero a una idea de volumen, a un concepto gráfico que tiene que llevar a volumen y directamente a partir de un dibujo, que ahora comentaré, o sea, a partir de una pequeña idea que se puede definir con muy poco, ya se puede empezar a trabajar en volumen y empezar a ver si eso tiene sentido o cómo debería funcionar, cómo lo empezarías a trabajar, ¿vale? Sea un espacio, sea un personaje, sea lo que sea. Entonces, a partir de un cierto nivel que hay que conseguir para poder hacer esto, en media hora o una hora puedes tener algo que sea casi presentable. Y eso entiendo que es un valor añadido también a la hora de desarrollar, porque otras cosas, pues bueno, pues seguramente costaría más. Y el efecto, el momento de efectista, de enseñar algo en 3D, siempre, pues sí, sigue. Entonces, bueno, estas son las herramientas que hay existentes, bueno, gratuito y de pago.
aquí podría haber debate, pero 3D Max y Maya, Lightwave, Modo, Sofimage, ZBrush, Cinema 4D, bueno, se usa mucho, cada uno para alguna cosa. Por ejemplo, ZBrush se utiliza mucho, o Matbox se utiliza mucho pues, para modelar personajes, mientras que 3D Max pues, es el programa más utilizado, Maya también en algunos países, para hacer videojuegos. Es un poco el caballo de batalla de ese mundillo. Y luego Blender pues, es una opción gratuita, que siempre está ahí, que yo puedo recomendar aprenderla, aunque creo que en algunas cosas se queda corta y bueno, pues pero se puede hacer hasta películas, o sea, tú puedes hacer una película en Blender y luego ya empiezas a reproducirla, es decir, que la vida dices, aprendo Blender, puedo hacer una película. En un estudio sueco que hizo así una película entera, una película entera de una chica con dragones y tal. O sea, que dices, bueno, pues si aprendes eso, quiero hacer en casa. Muchas cosas. Entonces, bueno, el desarrollo creativo en 3D, pues bueno, empezaría con un concepto. Vale, esto sí que, aunque he dicho de bocetar en 3D, yo creo que siempre, cuando se hace en 3D, hay que empezar con un concepto. No se puede saltar este paso. Igual te cuesta 5 minutos, pero tienes que hacerlo. O sea, hay que hacer un concepto con la cantidad de dibujo que tú tengas, me da igual, no tienes por qué ser que ese barco, pues esto, ¿vale? Puede ser cualquier cosa sencilla que ya nos lleve a tener claro un poco la idea. Luego, empezar a describir con palabras, con adjetivos, la notación básica, porque las medidas en dibujo, ¿cuánto mide un dibujo? Haces un personaje, ¿cuánto mide? No sé. Pero es que luego entras al 3D y amigo, tienes que darle una medida. Ahí no puedes coger y decir, no, eso mide entre 3 y 7, no. Mide 7,35, la verdad es que no puedes coger y no darle una medida, ¿no? Entonces, adjetivación de texturas y acabados. Pensar ya un poquito en qué materiales lleva y tal. Y luego, pues, ya podríamos entrar en bocetaje en 3D, ¿no? Un segundo nivel de detalle en el que ya, pues a partir del dibujito, pues nos hacemos nuestro personaje y se plantea un poco los asuntos a resolver en volumen, alturas, interacción de objetos y tal. Aquí ya se podría presentar un primer modelo. Que se puede presentar, puede ser para ti, puede ser para un equipo, puede ser para un cliente, ¿vale? Y entonces, pues una vez que ya tienes el presentar el primer modelo, esto es un flujo de trabajo que no llega a ser muy complejo ni muy costoso, pues se puede redefinir, solucionar los problemas, tercer nivel de detalle, aumentar la calidad del modelo, segunda revisión, que si todo va bien, pues ya pues puede ser la última, ¿no? Modelo final y bueno, pues animar y entregar el trabajo, ¿no? Sería el render o la exportación del trabajo. Ahora bien, vamos al tema. Todo esto es 3D, pero ¿dónde encaja? No, esto, por ejemplo, en apps, ¿no? Pues encaja, aunque evidentemente encaja como un valor añadido, no encaja como algo fundamental, ¿vale? Pero encaja como algo que puede aportar valor añadido. Entonces, en lo que se refiere también, ya no solo 3D como herramienta para generar contenido, hay muchos campos por explorar. O sea, realidad aumentada, visualización de modelos, luego os comenté una cosa, ciencia de arquitectura y integración de modelos en imagen. O sea, se pueden hacer muchas cosas con los dispositivos móviles, pero que requieren de un artista 3D, requieren de un infógrafo, requieren de algo detrás. Entonces, claro, eso también puede ser una diferenciación bastante importante, ¿vale? Que esa persona, una persona que se meta en el mundo del 3D hasta un cierto nivel, puede acabar dedicando bastante trabajo a esto, porque como decimos, hay mucho trabajo. A mí me viene mucho trabajo respecto al tema de las apps y es que está ahí. Entonces aporta valor al resultado, valor de diferenciación, y las apps que usan 3D en un dispositivo pues siguen siendo innovadoras y nos siguen sorprendiendo porque todavía estamos en esa fase. Igual dentro de 15 años ya si no ven las cosas en 3D pues la tiran al suelo, ¿no? Pero no, de momento no. Bueno, pues entonces los usos del 3D, pues básicamente las cosas que yo he visto y que he utilizado, pues infografías, animaciones, mascotas y personajes a nivel de contenido. Se puede crear muchas cosas de infografías que tengan que ver con, pues por ejemplo, fondos, interface UI, ¿vale? Pues puedes hacer fondos realistas o abstractos en 3D que te lo resuelven en un momento, botones, también los puedes hacer en 3D porque se pueden hacer y luego los llevas al programa de diseño vectorial, que las herramientas ya se llevan muy bien entre ellas, ¿vale? Y luego, pues logos, icons, yo he hecho eso, porque sinceramente no todo el mundo es diseñador gráfico hasta el punto en el que te sabes hacer iconos de iOS que parecen realistas, esquemorfismo y tal, ¿no? Pues no, pues en el 3D le pones una luz, le pones una textura, unos brillos y te queda perfecto. Y entonces, bueno, pues eso te aporta también un valor de gráfico, ¿vale?
Y luego aparte las apps con motor en 3D, pues por ejemplo, algunos ejemplos, pero vamos, la IA conocemos, pues en los modelos que se ponen aquí los puedes modelar tú y los puedes llegar a integrar. Y hay ya librerías open source que lo puedes integrar en cualquier aplicación, que tú puedes, pues por ejemplo, visualizar modelos con el móvil y esos modelos los puedes crear con cualquier programa software de los que os comentaba antes, ¿vale? Estos ejemplos que he puesto yo, bueno, esa aplicación es la que estamos desarrollando ahora mismo con el tema del 3D, que sin eso no hubiera sido posible, y esta la pongo de ejemplo de Kerinka, porque fui a una conferencia de ellos, que era de roscones y de zapalero, y que pues veías la sorpresa cuando pasabas con el móvil con esta aplicación y tal, pues te salía si tenías o no tenías sorpresa ahí. Se veía el 3D del roscón a través de la caja y veías dónde estaba la sorpresa. Era mentira, ¿no? Pero sería muy bueno. No te lo decía, pero era un valor añadido, era una cosa que la verdad es que hicieron y quedó bastante maja. Entonces, pues esta aplicación es una aplicación de primeros auxilios, de explicación de primeros auxilios, casos de primeros auxilios. No existía nada contado con tanta facilidad de comprensión, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicimos en 3D? Pues porque había que plantear muchos casos con un personaje que se repetía en todas las escenas, entonces, pues la víctima y el auxiliador y tal. Pues planteamos todo el entorno en 3D muy limpio, ya veis que en 3D no tiene que ser todo ruido, texturas, y no, pues era así de sencillo, ¿vale? Y con esto, pues, se contaban pues todos los casos que hacíamos, ¿no? Luego, pues por ejemplo, pues en 2 minutos se hace eso en Illustrator, eso lo sabe hacer prácticamente cualquiera, y en 2 minutos en 3D se puede sacar este acabado. Es decir, que no tiene por qué ser lo que uno busca, ni tiene por qué ser lo correcto, pero poder se puede. Se puede dar un acabado muy sencillo, porque esto no tienes ni que saber de gráfico, o sea, que pones un material, otro y extruyes a 2 alturas, y ya por la luz te salen las sombras. Y bueno, igual no queremos sombras, que es una de las cosas que tenemos que comentar, estilo plano, ¿no? Flat design contra el esquemomorfismo que ha llevado, pues bueno, que llevó a iOS a su punto máximo y que ahora en iOS 7 parece que se ha echado atrás, ¿no? Que se ha vuelto más plano. Pues es una tendencia en la que de diseño actual, que son los diseños digitales, se parezcan a los homónimos no digitales, por la estantería de libros que parezca de madera, ¿no? Por ejemplo, estas cosas. En 3D eso nos puede venir bien, porque la estantería en 3D la puedes modelar perfectamente en madera, materiales, tal, la haces, le das un pantallazo, ya tienes el fondo, ya tienes el grafismo, el contenido. Luego las tendencias yo lo que creo es que vienen, se van, ahora llega el plano, dentro de X años volverá a otra cosa. Es decir, que la técnica en sí en 3D, no, ya veis que con lo del ejemplo de la aplicación que os enseñé antes, no es algo complejo ni es algo barroco visualmente. El 3D se puede usar para cosas muy sencillas, muy limpias. Y que no está reñido con el uso de 3D, pues eso, este tipo de diseño de Windows Phone, que ahora digamos se parece un poco más a todo, ¿vale? Y en cuanto a videojuegos, pues bueno, pues está bastante más claro porque es un papel importantísimo dentro del desarrollo de videojuegos, que sería para modelar, es decir, crear los volúmenes de los objetos, de los escenarios, de los personajes, de todo, ¿vale? Eduardo no está, pero además de hecho, de lo que comentamos el otro día, pues con modelar te puede bastar para hacer videojuegos, porque no tienes que saber tampoco animar. Claro, un juego de coches no tiene animación, prácticamente. Un juego de coches tú modelas un coche y la rueda se mueve. Prácticamente no hay animación, todo lo demás te lo hace el programa. Pero el modelo de coche te lo tiene que hacer alguien, el modelo no se genera solo, ¿vale? Entonces, pues bueno, de Doritos, pues ese buggy, pues no es que copies un BMW, no, se te tiene que venir a ti a la cabeza, lo tienes que diseñar y eso sería el proceso, ¿no? Y entonces pues mapeado, objetos escenarios en volumen y el 3D como una segunda fase con cerrar. Una vez que ya has diseñado tienes la idea, ¿no? Del personaje, del entorno, de lo que sea, de estilo incluso, pues bueno, pues ya le vas dando sencillez de complejidad, pero ya dentro del desarrollo, ¿no? Y en la animación, que no siempre es necesaria en juego, como os digo, pues bueno, pues el 3D nos permite creando huesos dentro de los personajes, de varios sistemas, todos los programas tienen los suyos, pues nos permiten mover a los personajes y colocarlos en muchas posturas, de tal manera que no tenemos que dibujarlos cada vez que los hiciéramos como en un juego de 2 dimensiones, ¿no? Interface realistas y tal. El software estilo, esto es muy importante porque nosotros no trabajamos y directamente lo que sale ya es un videojuego, evidentemente, ¿vale? Del 3D Max no sale un videojuego. Del 3D Max, sí, claro, no lo veis. Del 3D Max sale el material, el contenido para un videojuego. En ZBrush sale un personaje, por ejemplo, está modelado. Pero luego tenemos que llevar a estos programas, ¿vale? A los programas
que ya son de desarrollo de videojuegos. Entonces el creativo puede ceñirse solo a esa parte, porque ya eso lo pasaría a otra persona. Tú puedes dedicarte a modelar y que las personas que se dedican a esto te limiten, o pues CryEngine, Unreal Development Kit o Unity, que es ahora el programa más conocido, pues tú trabajarías en este tipo de programas y devolverías un resultado, ¿vale? Para videojuegos, pues que sería pues eso, un personaje, por ejemplo. Y luego pues, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene condicionantes, ¿no? Pues que cuando trabajamos para videojuegos no es como si trabajamos para cine, no es como si trabajamos para interiorismos, y trabajamos para otra cosa, porque una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los videojuegos, vale, ahora tenemos una máquina aquí en la mano que tiene más potencia que el ordenador igual que tenés en casa, pero realmente hay que seguir trabajando con pocos polígonos, es decir, con poco detalle, y saber darle gracia a los pocos polígonos que tengas, ¿vale? Detalle de los modelos, tamaño de las texturas, o sea, hay que trabajar con cosas reducidas y a escala para el objetivo, es decir, no es lo mismo una Wii que una Play 3, que un móvil Android, que un móvil iOS, no es lo mismo. Entonces tienes que tener en cuenta que cuando trabajas va a tener que mover una cantidad y luego pues que la física, la iluminación realista, la resolución de pantalla son algunos elementos que mayor impacto tienen en el rendimiento de los juegos, pero eso casi yo digo que de cara a los creativos en 3D no da más igual, porque eso es más tarea de la segunda parte. Y que todos prácticamente, como todos tienen ya aceleración gráfica en todos los sistemas, pues ya, con eso cambia. Pues esto es todo.